El contraste entre Adán y también Cristo nos ayudará a explicar muchísimo mejor el tema de la salvación. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6. ¿Qué les parece? Avanzamos rápido. Y el título de la lección es Adán y Jesús. Y para poder entender mejor este tema, nosotros vamos a seguir el método del ciclo del aprendizaje. Es una alegría muy grande poder grabar este bosquejo aquí en las instalaciones del templo de la Universidad Adventista de Bahía en Salvador, aquí en el noreste del Brasil. Aquí en esta universidad se reciben más de 3,000 alumnos cada año. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en 3 asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre los frutos de la justificación de Romanos 5, 1 al 5. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las razones para gloriarse en el Señor de Romanos 5, 6 al 11. Y finalmente, ¿será Adán o será Cristo? Romanos 5, 12 al 21. Vamos al primer asunto entonces, los frutos de la justificación de Romanos capítulo 5 y el versículo 1 hasta el versículo 5. La primera bendición que Pablo menciona en la palabra aquí es la palabra paz de Romanos 5:1, expresada a través del término hebreo shalom, que significa bienestar total. La palabra, de hecho, es la que todas las religiones, todas las personas buscarían tener, porque el ser humano anhela aliviar el sentimiento de culpa y también de separación de Dios. Por eso es tan importante la paz. Un segundo fruto de la justificación por la fe es el acceso a Dios. Romanos 5:2 habla de esto. Porque el sentimiento de alejamiento de Dios realmente atormenta a la criatura humana, porque ellos quieren tener una cercanía natural con Dios. Y por eso es que Cristo nos da acceso directo al Padre. Este es el gran tema de la lección también. El tercer fruto de la justificación por la fe es el gozo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2. Ahora, el cuarto fruto de la justificación por la fe es la esperanza. Romanos 5, 4 y 5 habla de esto. Y Pablo la cataloga la esperanza como una certeza. La esperanza no alberga la menor duda. La esperanza es el resultado final de la jornada de la vida. Y creo de todo corazón que nuestra mayor esperanza como cristianos está fundamentada en el hecho de que Dios tiene un profundo amor por cada uno de nosotros. Y ese amor nunca, jamás nos abandonará. Piensa en eso de una forma seria. El segundo tema de la lección de esta semana es algunas razones para gloriarnos en el amor de Dios. Romanos 5, 6 al 11 nos da estas razones. Pasamos entonces a Romanos 5, 7, donde Pablo habla sobre el punto de vista humano de dar la vida por otra persona, inclusive ayudar a otras personas. Lo mismo que nos preguntamos algunas veces cuando alguien nos pide ayuda, entonces nosotros le decimos o pensamos, ¿es una buena persona para ayudarla? O tal vez decimos, ¿merece él aquella ayuda? Y Romanos capítulo 5 nos dice que Jesús no solo murió por los buenos, sino también por aquellos que no estaban en sintonía con Él, no estaban de acuerdo con Dios, no estaban de acuerdo con la palabra. En el versículo 8, Pablo declara que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ahora, un pecador no es solo alguien que no está en sintonía con Dios o que simplemente no concuerda con Dios. Es más que eso, se rebela activamente contra su carácter, contra su persona. El pecado es una elección, un rechazo consciente de la voluntad de Dios. El pecado es como un hijo que golpea con ira el rostro del padre. A ese extremo hemos llegado. Con esto, entonces, en mente podemos comenzar a percibir la altura, la profundidad y también la anchura del amor de Dios.
Y por eso es que cada vez que leemos la Biblia nos sorprendemos más del amor de Dios. Ahora, en el versículo 10, Pablo usa la palabra enemigos. Vimos en Romanos 5, 6 al 10 que Pablo clasifica a los perdidos de una escala que va desde débiles. Después en el versículo 6 usa la palabra impíos. Luego en el versículo número 8 él usa la palabra pecadores. Y ahora él los llama de enemigos en el versículo 10. Cada término de la secuencia es más grave y más descriptivo que el anterior. Entonces, por esto es que es tan importante saber la profundidad del pecado. Pero aquellos, dice la Biblia, que aceptan la reconciliación con Dios, tendrán acceso a este segundo, como dice la Biblia, mucho más. El primer mucho más tiene que ver con ser salvos por Él y de la ira de Dios en el versículo 9. Y el segundo mucho más nos dice que estamos reconciliados, salvos por su vida en el versículo número 10. Amén por esto. Ahora vamos al tema de Adán y Jesús. El tercer asunto es, ¿será Adán o será Jesús? Romanos 5, 12 al 21. Algo que nunca les tendremos que enseñar a nuestros hijos es a pecar. Ellos lo hacen naturalmente, nacieron así, pecadores, y nosotros todos lo hacemos también. Por eso es que Reinhold Niebuhr señala que donde hay una historia, hay pecado, y donde hay pecado habrá pecadores. Para explicar la universalidad obvia del pecado, en Romanos 5, 12, Pablo usa la frase, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y él prosigue diciendo que la consecuencia del pecado fue la muerte y que la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Ustedes saben bien estos textos. Romanos capítulo 5, 12 al 21 describe dos formas de vivir, la de Adán y la de Cristo. Y Pablo da a entender que todos elegimos si nos queremos alinear con Adán o con Cristo. Al final, cada individuo decidirá si se queda con Adán en su vida de pecado, su ignominiosidad final, entonces o se unirá a Cristo por medio de la fe y recibirá la justificación y la vida eterna. En el versículo 16, el apóstol continúa diciendo o explicando la diferencia entre la gracia y también el pecado. ¿Y por qué este Adán, el primer Adán o el segundo Adán que Jesús es tan importante y más importante que todo? Y realmente los efectos del pecado son poderosos, pero piensen bien, los efectos del don de Dios son muchísimos más poderosos. Vamos ahora a una sola aplicación que yo quería dar al final. Cuando nos preguntamos quién pertenece a quién, es decir, quién está del lado de Adán y quién está del lado de Cristo, Pablo nos da una respuesta clara. Dice él, todos sin excepción están del lado de Adán, porque todos pecaron, en el versículo 12 hasta el versículo 14. Ahí viene la palabra pero, ¿no? Pero solo aquellos que reciben la abundancia de la gracia de Dios, el versículo 17. Todo aquel que cree, según Romanos 1, 16, y después el capítulo 5, el versículo 11, todos pueden ser salvos en Cristo Jesús. ¿Amén o no? Yo quería terminar diciendo lo siguiente. La vida eterna está llena de lecciones, o la vida está llena de lecciones en forma general. Y entonces, cada semana, cada día nosotros decidimos si podemos seguir el camino de la fe, o el camino de la obediencia, el camino de la gracia, el camino de la salvación, o el camino de la perdición, del sufrimiento, de la muerte y del dolor. Por eso es tan importante tomar decisiones. ¿Qué te parece esta semana tomar la decisión de buscar a Dios en la primera hora, cada mañana? Será la mejor elección de tu día, será la mejor elección de tu vida también. Vamos a orar. Querido Padre, por favor, permite que
cada persona que puede asistir a este video pueda tomar la decisión de poder elegir a ti en la primera hora del día. Te entrego, Señor, sus vidas y también nuestra decisión de seguirte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, la palabra puede iluminar siempre nuestro camino. Recuerda nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.